En este problema o en este vídeo vamos a resolver un balance. El balance es el problema que cayó en la selectividad de Andalucía de septiembre de 2016. Vamos a comenzar leyéndolo. Nos dice, partiendo del listado de elementos patrimoniales de la empresa Palma, expresado en euros, como vemos aquí tenemos los elementos patrimoniales de esta empresa y los tenemos desordenados. Nos pregunta, realizar el balance de situación utilizando la nomenclatura del Plan General Contable y analizar la solvencia a corto plazo, utilizando para ello el ratio activo corriente entre pasivo corriente. Explique la situación patrimonial de la empresa según el resultado obtenido. Bien, lo que vamos a empezar en el apartado A es pasar todos estos elementos patrimoniales que están desordenados a un balance como este que sigue la estructura del Plan General Contable. La estructura del Plan General Contable sitúa, por un lado, el activo o las inversiones de la empresa y, por otro lado, los recursos, es decir, el patrimonio neto y el pasivo. El activo se divide en dos masas patrimoniales, que son el activo no corriente o las inversiones que se hacen a largo plazo, que a su vez se dividen en las siguientes submasas, inmovilizado intangible, inmovilizado material e inversiones financieras a largo plazo, y en el activo corriente, que son las inversiones financieras a corto plazo, que se dividen en las siguientes submasas: existencias, deudores y otras cuentas a cobrar, inversiones financieras a corto plazo y efectivo. Y por el lado derecho tenemos los recursos, el patrimonio neto y el pasivo, que está formado por los recursos de la empresa, los recursos propios, el exigible a largo plazo, es decir, recursos ajenos a largo plazo, y el exigible a corto plazo, es decir, recursos que hay que devolver en el corto plazo. Comenzamos con el primer elemento de la tabla, reservas legal. Las reservas legal son los beneficios no distribuidos que la ley marca que hay que constituir, por valor de 2.600. Forma parte del patrimonio neto, son recursos internos y propios. El siguiente elemento es capital social. El capital social son las aportaciones de los socios a la empresa cuando se constituye la empresa. Por lo tanto, son recursos propios y forman parte del patrimonio neto, por valor de 19.000. Y continuamos con el siguiente elemento. Propiedad industrial. La propiedad industrial son las patentes, los diseños industriales, que son inversiones intangibles o inmateriales que hace la empresa a largo plazo. Por lo tanto, va al inmovilizado intangible. La siguiente cuenta es materias primas. Materias primas son las existencias que se utilizan para producir, las materias primas que utilizamos para producir. Por lo tanto, pertenece al ciclo corto de la empresa y son existencias y van al activo corriente, por valor de 200 euros. La siguiente cuenta es la amortización acumulada de inmovilizado. Como no nos dice si es inmovilizado material o inmaterial, normalmente vamos a ver ¿dónde lo metemos? En principio lo vamos a meter al final del activo. Es decir, aquí lo vamos a meter y va a amortizar a las dos cuentas, tanto al intangible como al material. La amortización acumulada se pone entre paréntesis indicando que es signo negativo, es decir, que va restando, por lo que mide la pérdida de valor o la depreciación de los elementos de inmovilizado. Por lo tanto, va restando. Va con signo menos, que es lo mismo que ponerlo entre paréntesis. Continuamos con la siguiente cuenta. Elementos de transporte. Elementos de transporte son las furgonetas, los coches, los vehículos que la empresa ha comprado para poder funcionar. Por lo tanto, es inmovilizado material, por valor de 19.000 euros. Y continuamos con la siguiente cuenta. Proveedores de inmovilizado a corto plazo. Proveedores es una cuenta de pasivo. Son las deudas que tenemos contraídas con los proveedores, es decir, el crédito comercial. El inmovilizado quiere decir que es lo que nos ha servido para financiar los elementos de inmovilizado, y a corto plazo quiere decir que es la parte de esa financiación que tenemos que pagar en el año en curso, en el ejercicio económico. Por lo tanto, es pasivo corriente, por valor de 3.500 euros. Y continuamos con la siguiente cuenta. Bancos e instituciones de crédito, cuenta corriente a la vista. Es el dinero que se tiene en la cuenta corriente en el banco, por lo tanto es efectivo, es dinero líquido y va al activo corriente, a la cuenta de efectivo, por valor de 300. Y seguimos con el siguiente elemento. Proveedores. Proveedores es el crédito comercial que nos han concedido los proveedores, es decir, las deudas que tenemos contraídas con proveedores. Si no pone nada, es proveedores a corto plazo, con lo cual es pasivo corriente.
por valor de 1.000 euros. Y continuamos con productos terminados. Productos terminados son las existencias de productos terminados que están en el almacén listas para la venta, por lo cual son existencias y pertenecen al activo corriente, por valor de 700. Y continuamos con el siguiente elemento, caja. Caja es el dinero que está en la empresa, está totalmente líquido, por lo tanto es efectivo. Pertenece al activo corriente y a efectivo, por valor de 100 euros. Y continuamos con el siguiente elemento, maquinaria. Maquinaria es la maquinaria de la empresa, que es una inversión a largo plazo, por lo tanto pertenece al inmovilizado material, por valor de 2.500 euros. Y continuamos con el siguiente elemento, efectos a pagar a largo plazo. Efectos quiere decir que hay una deuda contraída mediante un pagaré. Como es a pagar, quiere decir que nosotros hemos firmado un pagaré y debemos dinero a un acreedor. Y como es largo plazo, es no corriente. Por lo tanto, pasivo no corriente, por valor de 2.500 euros. Y continuamos con la siguiente, que es aplicaciones informáticas. Aplicaciones informáticas del software de la empresa. Por lo tanto, es una inversión en inmovilizado intangible. Pertenece al inmovilizado intangible, por valor de 2.300 euros. Y continuamos con la siguiente cuenta, acreedores por prestación de servicios. Son aquellos profesionales que nos han prestado un servicio y que se lo hemos dejado a deber, por lo cual es una deuda contraída a corto plazo. Por lo tanto, es un pasivo corriente, por 700 euros. Y continuamos con el siguiente elemento, equipos para procesos de información. Son los ordenadores y los elementos informáticos que son tangibles, por lo tanto es una inversión financiera a largo plazo en inmovilizado material, por valor de 3.300. Y continuamos con el siguiente elemento, resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio son los beneficios que hemos obtenido en el ejercicio económico, por lo tanto son recursos que se han generado en la empresa, son recursos propios e internos, por lo que forman parte del patrimonio neto, por valor de 2.000. Y continuamos con el siguiente elemento. Clientes son los derechos de cobro que tenemos sobre nuestros clientes, que son habituales y por eso tienen la consideración de clientes. Por lo tanto, es un derecho de cobro, pertenece al activo corriente y a deudores y otras cuentas a cobrar, por valor de 2.700. La siguiente cuenta es deudores. Deudores son aquellos que nos deben dinero, son derechos de cobros que tenemos contraídos, pero con agentes que no tienen la categoría de clientes, pero también forma parte de deudores y otras cuentas a cobrar dentro del activo corriente, por valor de 600. Y continuamos con el siguiente elemento, deudas a largo plazo con entidades de crédito. Son las deudas que tenemos contraídas con las entidades de crédito, como por ejemplo bancos, que vamos a devolverlas en el largo plazo, es decir, en un plazo superior a un ejercicio económico. Por lo tanto, como son deudas, es un exigible y a largo plazo pasivo no corriente, por valor de 3.500. Y vamos a la última cuenta, que es combustible, que es una cuenta de existencias, que es el combustible que tenemos depositado, pues almacenado en depósitos en la empresa, por valor de 200 euros. Por lo tanto, es existencia en combustibles y va al activo corriente, por valor de 200. Una vez que he acabado con todos los elementos de la tabla, vamos a pasar a sumar cada una de las submasas y luego sumaremos cada una de las masas. Comenzamos con el activo no corriente con inmovilizado intangible. La suma de la propiedad industrial y de las aplicaciones informáticas son 5.000 más 2.300, 8.300. El inmovilizado material es la suma de elementos de transporte, de maquinaria y de equipos para procesos de información. Y le voy a quitar la amortización acumulada de inmovilizado. Se la podría quitar al activo no corriente, pero se la voy a quitar aquí. Si sumamos 19.000 más 2.500 más 3.300 y le quitamos 2.100, nos da 22.700. Por lo que el total del activo no corriente es la suma de 8.300 y 22.700, que da 31.000. Vamos al activo corriente. En existencias tenemos la suma de 200 más 700 más 200, que da 1.100. Deudores y otras cuentas a cobrar es la suma de 2.700 más 600, que da 3.300. Y en bancos y caja tenemos 300 y 100, 400. Por lo que la suma del activo corriente nos va a dar 4.800. Hay un pequeño fallo en la suma de la propiedad industrial de aplicaciones informáticas, que 5.000 y 2.300 eran 7.300. Por lo que la suma de el inmovilizado intangible y el inmovilizado material, en vez de 31.000, da 30.000.
Una vez corregido, vemos que el activo es la suma de 30.000 más 4.800, que da 34.800. Pasamos al patrimonio neto y al pasivo. El patrimonio neto, la suma de la reserva legal, el capital social y el resultado del ejercicio, nos da 23.600. Continuamos con el pasivo no corriente. Los efectos a pagar por 2.500 más las deudas a largo plazo nos dan 6.000. Y por último, el pasivo corriente es la suma de 3.500 y 1.000 y 700, que da 5.200. Por lo que tenemos que el total del patrimonio neto y el pasivo es 23.600 más 6.000 más 5.200, que da 34.800. Como vemos, el balance está cuadrado, porque nos ha dado lo mismo el total del activo, 34.800, que el total del patrimonio neto y el pasivo, que son 34.800. Si no nos diera lo mismo, tendríamos que ir elemento por elemento comprobando que no nos hemos equivocado al copiar. Y si no nos hemos equivocado al copiar y seguimos teniéndolo sin cuadrar, quiere decir que algún elemento del lado izquierdo está en el derecho o que algún elemento del lado derecho está en el izquierdo. Por lo tanto, habría que revisarlo. Una vez que hemos hecho el balance y vemos que está bien, vamos a pasar al apartado B. En el apartado B se nos pedía que analicemos la solvencia a corto plazo, utilizando el ratio activo corriente entre pasivo corriente y digamos la situación patrimonial de la empresa. Tenemos que el activo corriente entre el pasivo corriente nos va a medir la solvencia a corto plazo o la liquidez, es decir, nos va a medir lo mismo que el fondo de maniobra. Si vemos en nuestro balance, el activo corriente nos da 4.800 y el pasivo corriente nos da 5.200. Por lo tanto, este ratio es 4.800 entre 5.200, que nos da 0,92. ¿Qué significa este 0,92? Bueno, pues significa que con el activo corriente solamente podemos cubrir el 92% de las deudas a corto plazo. Significa que por cada 100 euros de deudas solamente tenemos 0,92 euros de activo corriente, o por cada euro de deudas tenemos 0,92 euros de activo corriente, con lo cual en principio estamos en una situación de posible suspensión de pagos, es decir, que la empresa puede tener problemas de liquidez y solvencia a corto plazo, que cumplan las deudas que tiene a corto plazo, que cumpla el pasivo corriente y que no haya activo corriente suficiente como para hacer frente a esas deudas. Es una situación que también se llama desequilibrio financiero a corto plazo o desequilibrio temporal.